Jacaranda Correa. Jacaranda, buenas tardes. Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Pues aquí no paramos primero la luz, luego Telcel con sus cortadas, ahora sí que pura caída del sistema y han sido los ganones en esta pandemia y siempre nos están ahí como cortando y haciendo avería y media, Julio. Así es, Jacaranda. Energía eléctrica, internet, todo. Pero bueno, pues tenemos que seguir adelante, pues con lo que tenemos y bueno, para adelante. Jacaranda, hoy lunes 7 de junio, el día después de las elecciones. ¿Hoy de qué nos quieres hablar, Jacaranda? Pues justamente estaba escuchando hace un instante a Citlali Hernández con quien estabas conversando y por ahí, bueno, pues surgieron varias reflexiones porque pues quería hablar de este triunfo o más bien de esta división inesperada en la Ciudad de México que se tiñó por un lado de azul y por el otro lado de rojo. Alguien por ahí en las redes sociales ya estaba diciendo que eso parecía a la Alemania de los viejos tiempos, la Alemania del este, la Alemania del oeste, pintada de diferentes colores. Y bueno, se ha prestado a muchas bromas, a muchos comentarios, ¿no? Pero fíjate que yo por ahí leía en pues algunas reflexiones que me compartían también en las redes sociales sobre este punto y creo, Julio, digo, no quiere decir que ese sea el sentir de toda la población, Ujú. pero me parece que la Ciudad de México ejerció su voto de una manera plena, libre y muy contundente. Decía Citlali hace un instante, es que salieron los ricos a votar. Yo diría, punto número uno, si salieron, qué bueno, hay que celebrarlo, ¿no? Sin duda alguna. Uh-huh. Y votaron y dijeron algo que no puede dejar de escucharse por el partido en el poder, primer punto. Segundo, yo no creo que solamente haya sido como decía Citlali, que solamente los ricos salieron a votar, ¿no? Por toda esta campaña apuntalada por pues diversas élites, empresarios, en fin, toda esta guerra sucia mediática que se ha dado en los últimos años. Tampoco creo que sea eso, porque la ciudad, como lo sabemos, Julio, pues es una mezcla, ¿no? De posibilidades económicas, culturales, ¿no? Sin duda una capital que concentra una buena parte del Producto Interno Bruto, o sea, es una ciudad que juega, más allá de todos sus errores de centralización, creo sin duda que tiene una fuerza económica importante y sí también a una clase media, como lo hay en otros estados. Tampoco hay que jugarle mucho al centralismo, ni que aquí somos muy razonados con nuestro voto, pero creo que sí se concentran muchas cosas importantes que de alguna manera bañan las decisiones y las acciones del resto de la ciudad de México, ¿no? Y aunque habría que decirlo, Julio, que pues este vuelco sí nos debe de llevar a pensar muchas cosas. Tenemos Uh-huh. que recordar que la ciudad llevaba 24 años, Julio, Sí, 24 sí. años gobernado por la izquierda. Desde que la reforma constitucional de 1996 nos permitió elegir en el 97 al primer jefe de gobierno, ¿no? Porque antes era el Uh-huh. regente de la ciudad y el primero fue Cuauhtémoc Cárdenas, con una cantidad de cosas que vimos a nivel cultural. Esta ciudad realmente creció en muchos sentidos. Después vino el propio Andrés Manuel López Obrador, el propio Marcelo Ebrard, también el canciller, y luego Miguel Ángel Mancera. Cuatro administraciones, Julio, que de alguna manera han ido de un lado a otro y hay que decirlo, que eso es muy importante, que la Ciudad de México durante más de 20 años, bueno, hasta que ganó Morena en las elecciones del 2018, Uh-huh. siempre fue un contrapoder a los gobiernos, primero del PRI y luego del PAN, ¿no? O sea, el contrapoder hacia los gobiernos federales que de alguna manera caminaban en un rumbo distinto al de la capital, que se le considera como la ciudad de las libertades, ¿no? La ciudad donde han salido una cantidad de iniciativas progresistas, en donde se han dado derechos a la gente LGBT, en fin, la posibilidad de que las mujeres decidan sobre su cuerpo, muchísimas otras iniciativas, no quisiera dejar de lado ninguna. Y esta vez, Julio, otra vez la ciudad se convierte en ese contrapoder
hacia el gobierno federal, hacia el gobierno de Morena, teñida de todo lo que significa la alianza opositora, y pues vamos a ver cómo se va a dar este contrapoder, Julio, desde la Ciudad de México, y yo creo que sin duda es muy interesante lo que va a ocurrir. Ahora, yo creo que muchos nos hemos preguntado, seguramente tú también, ¿qué pasó? ¿Qué va a cambiar? ¿O por qué la gente de esta ciudad decidió caminar hacia otro lugar? ¿No, Julio? Me imagino que tú también te preguntas estas cosas. Pienso ya, digamos que más allá del análisis que nos puedan dar después, ahora sí que los datos que iremos ahí como entendiendo, creo que esta ciudad, en más de 2 décadas gobernada por la izquierda, sin duda avanzamos a nivel legislativo, pero por la otra también, esta es una ciudad que marcó las desigualdades, Julio. No podemos olvidar que esta ciudad permitió un auge inmobiliario, una gentrificación que expulsó a muchas capas de la sociedad, y todo esto alentado también, para bien y para mal, hay que decirlo, por la emisión de hace ya pues casi 20 años del famoso bando de gobierno número 2, con el que pues las autoridades electorales facilitaron el crecimiento urbano, grandes centros comerciales, grandes complejos habitacionales, y eso ha vuelto a la ciudad, en muchas zonas de la ciudad, inaccesible, y ha expulsado a una buena parte, digamos que de sus capitalinos. El servicio de limpia deja mucho que desear. Nuestras calles, Julio, nuestras calles son un asco, una porquería, vemos hoyos por todas partes, digo, hay bromas de todo el mundo, y no es posible que vivamos esa violencia de quienes somos peatones, ciclistas, ¿no? Que veamos esta ciudad hecha pedazos. Así es que, en resumen, Julio, yo diría que todavía es temprano para saber exactamente por qué dio este giro de timón la Ciudad de México, pero sí pienso que lo interesante es que, una vez más, esta ciudad va a ser el contrapoder al gobierno federal, pues a pesar de Morena, Julio. Sí, Jacaranda, muy interesante lo que planteas, yendo pues a las preguntas de fondo respecto a lo que está sucediendo. Desde luego a todos nos preocupa, suscribiendo totalmente las carencias, las fallas, los abandonos presupuestales, las restricciones, la corrupción que se mantiene más allá del discurso y de lo que se maneja en La muchos. seguridad, Julio. En seguridad, claro, claro, más allá de eso, también lo preocupante es que la Ciudad de México, que hasta ahora ha sido un centro de promoción de los mejores esfuerzos humanísticos, de pensamiento, de cultura, de diversidad, en fin, todo esto que a muchos nos enorgullece de la Ciudad de México, puede estar en un retroceso, porque finalmente lo que se ha votado en esta circunstancia es un regreso a manos políticas, sobre todo de los grupos priistas y panistas, sin que ello excluya de ninguna manera de responsabilidad lo que haya mal hecho Morena, pero pues son los riesgos en los que estamos enfrentando, Jacaranda. Así es, Julio. Y por ahí leía también a algunas tuiteras en la mañana que decían, este es el precio de no habernos escuchado a los movimientos feministas, y yo diría, a ver, mucho ojo, ¿no? Creo que hay que tejer muy fino para ver qué es lo que está pasando en la ciudad, pero decir que por eso, ¿no? Que por una serie de cosas que no ha querido escuchar el partido del presidente Morena o la propia Claudia Sheinbaum, no creo que sea así, porque digo, el PAN sabemos que tampoco tiene una agenda progresista, ¿no? El PRI, Claro. pues, de alguna manera ha ido y ha venido y ha estado bañado por todo el tema de la corrupción, pero yo creo que es mucho más complejo, y habría que ver cómo está el mapa económico, social de esta ciudad, que sin duda pues marca el rumbo de muchas cosas que a veces se dan en el país por la centralización de los poderes, y, como decía yo, lo que aporta al Producto Interno Bruto a nivel de la economía. Así es que creo que es un momento, sobre todo para Morena, de hacer una autocrítica, aunque si bien hubo un avance muy importante en el país, ¿no? Todas las gubernaturas que se ganaron, en fin,
sigue siendo una fuerza importante, pero yo creo que hay que escuchar a otras clases sociales, hay que escuchar a todos esos grupos culturales, colectivos que pues han estado insistiendo, no nos escuchan, y entonces también ahí va esa parte del castigo, aunque repito, hay que tejer, creo que todavía fino, Julio. Bien, bien, pues Jacaranda, vamos a tener mucho material para estar hablando respecto a lo que impacta esta elección, no solo en la integración pues de la integración del poder político en sí mismo, sino las consecuencias culturales, sociales, derivadas de estos reacomodos en el mapa electoral nacional y bueno, en este caso específico lo que sucede en la Ciudad de México, que como bien has dicho, desde que se han tenido elecciones para constituir el poder político en la Ciudad de México, antes llamado Distrito Federal, pues siempre habían ganado las propuestas de izquierda y siempre se había tenido una clara vocación hacia posturas progresistas. Jacaranda, pues muchas gracias como siempre por tus reflexiones, a reserva de lo que nos quieras agregar o añadir. Pues no, Julio, como tú dices, tendremos mucha tela de dónde cortar, todavía hay que leer muy bien los resultados, qué se votó, cómo se votó, cuántas mujeres, cuántos hombres, el tipo de clases sociales, en fin, cómo se va, cómo queda el Congreso también de la Ciudad de México, en fin, creo que hay Sí. muchas cosas todavía de las que podremos reflexionar la próxima semana, querido Julio, y pues bueno, que estés muy bien, que descanses, porque ayer te vi que estabas muy movido, ha sido una larga jornada, yo también estoy desvelada, pero bueno, pues más bien a seguirle dando y a chambear duro, mi querido Julio. Así es, Jacaranda, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias.